Pastor querido, tanto tiempo, ¿cómo le va? Bien, Claudio, gracias. No, la verdad que lindo verte. Igual. Y bueno, para un tiempo muy especial hoy día. Sí, seguro, con un colega que ha venido a visitar hoy la ciudad de Ramírez. Sí, Daniel es una bendición. Hace muchos años que yo lo conozco, no estaba en este tiempo, pero ellos dirigían en su iglesia las clínicas pastorales de las cuales nosotros participábamos. Y bueno, Daniel luego vino con el tema este de administración y demás, y la verdad que fue una frescura para las congregaciones en su totalidad. Para esto tan importante como es la economía del hogar, de las empresas y demás, que hablan del buen testimonio. Y bueno, por sobre todas las cosas, saber que Jesús no es solamente iglesia, templo, sino es un todo, y esto es una parte muy importante. Claro que sí, un mensaje, lo hablábamos hoy fuera de cámara, ¿no? Para aquellos que todavía piensan cómo se puede hablar de dinero en un templo, ¿no? Sí, sí, o poco espiritual. Claro. Y es altamente espiritual. Y bueno, siempre decimos, si no somos capaces de administrar bien lo económico como lo espiritual, que es eterno, ¿no? Bueno, pero si tenemos dinero podemos ayudar a quienes lo necesitan también, Pastor, ¿no? Exactamente, bueno, eso es una de las herramientas más poderosas de la iglesia, que debe tener el servir a otros. Por eso que en la casa del Señor no debe faltar eso, para bendecir a otros, ¿no? Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo está, Daniel? Bienvenido. Muy bien, acá estamos en Ramírez, por segunda vez. Por segunda. ¿Cuándo vino? Y hace como 9 años, a una reunión de pastores. No me acordaba. Antes del campeonato de la final, ahí me acuerdo porque él se quedó en un aeroparque por ahí, Argentina-Alemania. Ah, mirá, qué Ese memoria. Es Claro, verdad. usted tenía cabello esbelto en aquella época. Salía de Santa Fe y cancelaron el vuelo, con la empresa Sol creo que era. Todavía me acuerdo, los perdoné ya. ¿Quién es pastor? ¿Usted siempre fue pastor o antes se dedicó a otra cosa? No, Daniel? trabajé en empresas multinacionales, en Coca-Cola de Argentina. Lo sabía, por eso le preguntaba. Y sí, también dedicado al ministerio y sobre todo en la administración no solo del dinero, sino de la vida, digamos. ¿Y dónde se fue el dinero? Mire qué pregunta. Me la copié de acá porque está escrita en la pared. Es una buena pregunta. Y el dinero se va en las pequeñas cosas. La mayoría de la gente no está empobrecida por grandes errores económicos, sino por un comportamiento distorsivo en la administración del dinero a lo largo de los años. Y eso hace que por ahí la persona no pueda crecer, desarrollarse y progresar como tendría que progresar. ¿Es verdad que está mal distribuido el dinero, pastor? Sí, sí. Digamos, también es cierto que a veces el dinero está en manos de los que no solo son más capaces, sino más esforzados, ¿no? Es decir, es una moneda de dos caras. Es decir, hay gente que, bueno, que se ha esforzado mucho, ha administrado muy bien el dinero, ha decidido invertir antes que consumir. Entonces, eso después a la larga da su fruto, ¿no? ¿Y cómo se debe administrar adecuadamente la economía familiar? Un tema que usted planteó recién, para lograr éxito, pastor, porque no es una tarea sencilla, sobre todo en este tiempo que estamos transitando, ¿no? Primero, que el matrimonio esté de acuerdo en el manejo del dinero, porque Jesús dijo que si una casa está dividida contra sí misma, esa casa cae, punto. Eso vale para una empresa, para un país, para lo que sea, pero primero para la familia. Y número 2, estableciendo prioridades, qué cosas son prioritarias y cuáles secundarias. Y no está mal darse un gusto, siempre y cuando uno lo tenga identificado como tal. Pero a veces se cree que la necesidad es el gusto, no es así. El gusto es gusto, y si uno lo tiene bien identificado, cuando se puede uno se lo da y cuando no se puede uno no se lo da. Pastor, para administrar bien el dinero primero hay que conseguirlo. Entonces, esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para conseguir el dinero de manera honesta, trabajando responsablemente, como usted dice? Capacitándonos. Vivimos en la era del conocimiento. Y por lo tanto el que tiene el conocimiento va a generar recursos. Puede ser conocimiento en una profesión, en un oficio, en lo que sea, pero teniendo conocimiento. Hoy en Buenos Aires te compras un aire acondicionado y para que la garantía sea válida te la tiene que instalar un instalador matriculado. Por lo tanto, los que quieran tener buen trabajo en el futuro colocando aire acondicionado se van a tener que matricular. Daniel, antes de ayer el INDEC dio a conocer que el 50% de la población prácticamente es pobre o indigente, la mitad de la Argentina. Entonces, ¿es falta de conocimiento, falta de oportunidades?
¿Por qué el 50% de la población no puede acceder a este recurso? Creo que son dos cosas, falta de oportunidades, pero también las oportunidades se dan por el conocimiento. Creo que en Argentina habría que volver urgentemente a la escuela de oficio. Alguien que tiene un oficio y lo ejerce honestamente y bien, por lo general difícilmente le falte trabajo. Entonces creo que no todos están llamados a hacer una carrera universitaria, pero sí adquirir un oficio, y con un oficio se puede salir adelante. Entonces creo que parte de las oportunidades se generan por tener el conocimiento. De hecho, si Argentina saliera de esta situación negativa, va a hacer falta mano de obra, pero mucha gente no está calificada como mano de obra, y ahí estamos en un círculo vicioso, donde ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Entonces, por un lado, ¿cómo salimos de la pobreza? Capacitando a la gente. ¿Cómo capacitamos a la gente? Alimentándola bien para que pueda pensar, pueda estudiar, porque un chico que tiene hambre lamentablemente no puede desarrollar ni el intelecto, pero tampoco puede estar concentrado en capacitarse. Ahí la responsabilidad del Estado, entonces. Sí, y de todos. En abrir oportunidades para que los argentinos se puedan capacitar. Sí. Porque para muchos, para los especialistas, los analistas políticos sobre todo, hay una idea de que esta situación fue pensada de esta manera, ¿no? Sí, adrede, a sí, propósito. Creo que ahí hay que también dividirlo en dos. Por un lado, ha habido gente que no ha sido idónea gobernándonos, sí. Por otro lado, la gente eligió a esa gente. Claro. Sí. Y uno tiene que hacerse responsable. Sí. Es decir, entonces ahí es doble. Esto no justifica a los políticos que no han sido idóneos, y mucho menos que no han sido honestos, pero también la gente los eligió. Entonces uno tiene que también hacer un análisis de, a la hora de elegir, ¿en función de qué elijo? ¿En función de lo que ofrece, en función de lo que me da en el corto plazo, o en función de que trae un país mejor para mis hijos, para mis nietos? Creo que en la sociedad en general, al margen de la política, hay mucho sentido de gratificación y poco de recompensa. La diferencia está en que la gratificación es inmediata pero efímera. La recompensa lleva tiempo pero es perdurable. Creo que hay que volver a una cultura de recompensa, aún de cosas que yo voy a hacer que quizás las van a cosechar mis nietos, ni siquiera mis hijos, pero no importa, las estoy haciendo en función de una recompensa de las futuras generaciones. ¿Y cómo elegimos correctamente el 22 de octubre, pastor? Bueno, cada uno... Usted de alguna manera está diciendo que hemos elegido mal, que es así realmente, porque somos responsables de quienes nos han gobernado. ¿Cómo elegimos entonces a una de las tres opciones, que son las tres en realidad más importantes que se presentan en octubre? ¿Cuál va a ser la que nos va a sacar de esta situación? ¿Cuál va a ser? No sé, pero creo que a la hora de elegir uno tiene que aprender de los errores. ¿El error para qué sirve? Para aprender. El problema es cuando uno no aprende y hay gente que comete los mismos errores, no solo en política, en economía. Por eso hay quien se casó 3, 4 veces, es decir, no aprendió, porque ya tuvo un fracaso matrimonial, un segundo, un tercero. ¡Epa! Es decir, ahí no se aprendió la lección. El que fundió un negocio, bueno, era primerizo, pero fundió 4. Ahora hay gente que ha fundido el negocio, que ha tenido una mala experiencia matrimonial, pero aprendió. Por eso la segunda vez lo volvió a hacer, pero con el conocimiento adquirido. Lo mismo creo que tiene que ser en el ámbito de la política. Como pueblo tenemos que aprender una vez por todas de los errores para no volver a cometerlos en el futuro. Y Dios siempre da una nueva oportunidad. Y tendremos que liberarnos entonces de las ataduras para poder votar libremente, pastor, ¿no? Seguro, seguro. Votar a conciencia y votar no solo pensando en la coyuntura, sino también en el futuro. Cuando uno vota, está invirtiendo no solo en el presente, sino en el futuro, en los años que vienen por delante. Entonces creo que hay que tomar conciencia de eso y por lo menos cada uno elija lo que elija, tiene que elegirlo entendiendo que es lo mejor conforme su discernimiento. Y no por ahí a veces lo que más conviene. No siempre lo que más conviene es lo mejor. Dios está presente en ese momento, en el momento en que votamos, en el momento en que los dirigentes también manifiestan su voluntad de gobernar a la Argentina. Dios está presente siempre. El tema es que uno lo busque a Dios o no. Por lo general a Dios se lo busca cuando las papas queman. Cuando a Dios hay que buscarlo en todo tiempo. Es más, si se los buscan en los buenos momentos a Dios, las papas no quemarían. Pero por lo general la gente
se acuerda de Dios. Dios siempre está presente, el tema es que los que no estamos presentes muchas veces somos nosotros delante de Dios. ¿Qué les va a contar hoy a los vecinos que se acerquen? ¿Más o menos esto que estamos conversando? Vamos a hablar de cómo llegar a fin de mes, que va a ser un tema interesante, cómo hacer que el dinero rinda más en época de crisis y obviamente si viniera una época mejor, poder aprovecharlo. Nos vamos a enfocar en eso. ¿Y cómo llegamos a fin de mes? Cortito para los que no van a venir. Organizando la economía, como dije antes, organizando, estableciendo prioridades, el que tiene un negocio separándolo de la administración de la casa, no mezclando todo, sino teniendo las cosas bien divididas para poder tomar decisiones con base a información sana. Muchas veces el que tiene negocio mezcla todo y te dice el negocio no da, pastor, mentira, la casa no da, que se come cuánto ingreso genera el negocio. Entonces el orden es clave para esto. Ya en el Génesis la Biblia enseña que la tierra estaba desordenada y vacía. Siempre al desorden le sigue el vacío. Donde uno empieza a ordenar, las cosas se empiezan a llenar. Esto aplica para un país también, ¿no? Para un país, para Usted una... está diciendo lo que está ocurriendo en Argentina, ¿no? Para una iglesia, para un país, para una empresa, para todo. Aplica para la creación. Dios separó la luz de las tinieblas. Empezó por ordenar Dios. Imagínense lo que nos queda para nosotros. Interesante, la verdad da ganas de seguir escuchando, ¿no? Sí, va a ser una bendición. Nosotros hemos leído sus libros, él ha escrito muchos, sí. Y realmente es una bendición para la iglesia, pero también para la gente común y corriente que todavía no se ha entregado al Señor, pero que es fundamental, Claudio. No se puede construir la casa sin el Señor, sin Dios. En vano, dice el Salmo, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental para que podamos tener un país. Y sobre todas las cosas, cuando él hablaba, recordaba dos cositas. En uno de los ¿cómo es? De los actos de la Intendencia dije eso. Lo que más me preocupa es la mentira. Y a veces la gente ya lo ha puesto como algo normal. Sí, lo ha naturalizado. ¿Sí? Lo ha naturalizado. Y la otra es, sin Dios es imposible. Para él, el que cree, todo le es posible. Claro, porque la Biblia también dice que hay quienes eligen el dinero y no eligen a Dios. Exactamente, no se puede servir a dos señores. Sí, señor, efectivamente. Sí, así es. Gracias, Pastor. Gracias por venir, igualmente.